para dormir una siesta así de tranquilo, hay que estar muy tranquilo. Para darte la tranquilidad que necesitas siempre, tus seguros en Laboral Cucha. Saber cuánta población está inmunizada. Ese es el principal objetivo del macroestudio de seroprevalencia a nivel nacional, que se dará a conocer esta misma tarde y que será importante para buscar estrategias y tomar decisiones a la hora de enfrentarse al coronavirus. ¿Qué tal? Buenas tardes. A la espera de esos resultados, el director general de Salud del Gobierno de Navarra adelantaba en una entrevista en esta casa que Navarra no llegará al 10% de inmunidad. Datos que ha valorado así el portavoz del Gobierno foral. Uno positivo y otro no negativo, pero que nos indica a la prudencia. El positivo, que hay un 90% de la población que está cumpliendo al máximo posible todas las que son las normas de higiene, pero también muestra que tenemos que ser prudentes. Bueno, pues precisamente seguir la pista al milímetro de los nuevos casos y al hacer un análisis concreto para saber de dónde vienen esos nuevos contagios en Navarra. Es la recomendación que ha hecho la directora de Salud Pública de la OMS, María Neira. Lo decía anoche desde Ginebra en una entrevista en el programa de esta casa, Navarra 24 horas. Llegar realmente al fondo, ya que son tan pocos casos, de entender dónde se produjo ese contagio. En una población que lleva confinada 8 semanas, ¿cómo se produjo ese contagio? Y hoy estaremos también en el Congreso de los Diputados con una crispada sesión de control al Gobierno, de nuevo, en la que el presidente ha hecho un llamamiento una vez más a la unidad para salvar, dice, vidas y empleos. La respuesta del líder del PP ha sido tajante. Hasta aquí hemos llegado. Le hemos apoyado 2 meses para salvar vidas, pero no le volveremos a apoyar para arruinar España por tercera vez. Y le pido que abandone la confrontación y que sume y arrime el hombro. Y el aplauso de este 13 de mayo es para ellos, para todos los niños que están hospitalizados. Hoy es su día y este es su homenaje desde el Complejo Hospitalario de Navarra. Globos y los mejores deseos en un acto que ha organizado la asociación Sembrando Ilusiones. Estaremos también de patrulla con la Policía Municipal de Burlada. Sancionarán de manera inmediata a todo aquel que infrinja las normas sanitarias de la desescalada. La alcaldesa asegura que se han registrado graves incumplimientos estos últimos días. Tenemos que esforzarnos porque como la salida sea por zonas básicas de salud, Burlada no va a salir. No nos hemos movido de los números más altos. Y volveremos a estar con ella, con Loli. Hace unos días celebrábamos con ella y su familia en pleno confinamiento sus 103 años. Pidió un deseo, volver a pasear por la Plaza del Castillo, y por fin lo ha cumplido, con lluvia incluida. Enseguida lo vemos. Y en deportes, 5ª sesión de entrenamiento individual en las instalaciones de Tajonar y de momento sin lesionados. Es el principal temor en los equipos en la vuelta a esta pretemporada atípica. El confinamiento comienza a pasar factura en algunos equipos y los problemas musculares se extienden, no así en Osasuna. La musculatura se ha adaptado a esos movimientos cortos y ahora volver al campo, pues yo creo que les pasará factura. Las noticias de Navarra con Blanca Basiano. Un fallecido en Navarra en las últimas 24 horas. Son ya 494 las personas que han muerto con coronavirus desde el inicio de esta crisis. Los casos activos bajan ligeramente, 38 menos, rozando los 4.000. En las UCI, un día más, sigue bajando la presión. Actualmente hay 23 personas, 2 menos que ayer. Y los curados, que siguen aumentando, más de un centenar ayer mismo, acercándonos a los 3.300 personas que han superado este virus. Pues precisamente de los 13 nuevos casos activos en Navarra, 9 llegan de sanitarios, de profesionales del sistema sanitario, tanto público como privado. El dato llama la atención respecto al de ayer, en el que no se había contabilizado ninguno. Hasta el momento, el virus ha alcanzado a 865 profesionales desde que comenzó la pandemia, lo que representa el 5,77% de un colectivo de 15.000 personas, cita el Gobierno en una nota.
Bueno, esos son los datos que nos deja Navarra en ese 13 de mayo, en un día en el que estamos a la espera esta tarde de que el Ministerio dé a conocer los primeros resultados del estudio de seroprevalencia en España. Sobre el resultado en Navarra, bueno, pues el director general de Salud, Carlos Artundo, adelantaba aquí en Navarra Televisión que la tasa de inmunidad en principio no superará el 10% en la comunidad foral. Con resultados de pruebas PCR y test que se han realizado en diferentes colectivos, se podría llegar a decir que la tasa de inmunidad en Navarra es... Yo creo que estamos bajos en Navarra. Creo que estaremos en cifras muy bajas, muy por debajo del 10%, desde luego. Dice Artundo que es pronto para fijarle un porcentaje a esa tasa, ya que están a la espera de los resultados del estudio de seroprevalencia que realizan con el Ministerio de Sanidad. Unos resultados que se tendrán a finales de esta semana. Sobre si realizar test a toda la población, lo tiene claro. No, evidentemente toda la ciudadanía ni tiene ni puede hacerse las pruebas. La mirada puesta en los nuevos casos y sus contactos. Seguir lo más finamente posible, lo más precisamente posible a los contactos de los casos, de los nuevos casos. Y ahí también a los contactos se va a hacer PCR porque es fundamental el diagnosticar precozmente la enfermedad, el diagnosticar el mayor número posible de casos y por tanto aislarlos. Nuevos casos que siguen creciendo. Artundo lanza un mensaje a la ciudadanía. No podemos tirar por la borda lo que hemos conseguido todos como sociedad y que ni los profesionales sanitarios se merecen que les sometamos otra vez a este estrés físico y psíquico y emocional. Afirma que el pasar a la fase 2 no está escrito y que depende del comportamiento de la sociedad. Bueno, pues el dato de la inmunidad en Navarra es una cifra que ha dicho el portavoz del Gobierno esta mañana que es aproximada y está pendiente, como decimos, de cerrar. Las aproximaciones, aún así, no son lejanas a las que se hacen en otras comunidades. Suponiendo que sea del 10%, la inmunidad en Navarra habría un 90% de ciudadanos que podrían contagiarse todavía. Un dato que, dice Remírez, no es del todo negativo. El positivo, que hay un 90% de la población que está cumpliendo al máximo posible todas las que son las normas de higiene, de distancia social, todas las normas preventivas, en definitiva, para evitar contagiarse, lo cual esa es una buena noticia, pero también muestra que tenemos que ser prudentes a la hora de tomar decisiones y, por tanto, insisto, a la hora de que cada uno de nosotros y nosotras, pues sin duda, tomemos la responsabilidad, cumplamos las normas básicas de higiene y Pendientes, por tanto, de ese estudio que se va a dar a conocer, como decimos hoy, en un día que nos deja estos datos en el conjunto de España. Se ha producido un pequeño repunte en el número de fallecidos, se lo tienen 184, son ya más de 27.100 las personas que han muerto con COVID-19. Los contagios también suben algo, más de 400, ya hay más de 228.000. Y los que ya han superado la enfermedad, que siempre son buenas noticias, cerca de 1.900. Ayer se superaron, por tanto, los 140.000 curados. Datos que llevan al Ministerio a mantener el plan previsto de la desescalada, si bien se van a valorar algunos cambios aportados por diferentes territorios. Hemos recibido oficial u oficiosamente solicitud de 5 comunidades autónomas para hacer modificaciones en sus propuestas previas para fase 1. Luego además tenemos las islas que ya estaban en fase 1 desde una semana antes que el resto de los territorios, que también ha hecho una propuesta para fase 2 y se está valorando. Y luego tenemos algunos otros lugares que han dicho que van a hacer, nos han dicho oficiosamente que van a hacer la propuesta, pero todavía no la hemos recibido. Si la epidemia evoluciona de manera diferente a la que estamos observando, si hay cambios, yo creo que todos entenderemos que se modifiquen los calendarios de alguna manera. Eso por un lado. Pero lo cierto es que hasta ahora las cosas están yendo con la evolución que a priori podíamos prever. Bueno, y sobre otro asunto que está dando mucho que hablar, sobre si será obligatorio o no llevar mascarillas en espacios públicos, Fernando Simón mostraba hoy su posición favorable a utilizarla teniendo en cuenta las excepciones. Yo en principio creo que el uso de mascarillas tiene que ser muy recomendable, altamente recomendable, y que todo el mundo que pueda utilizarla en espacios públicos, sobre todo cuando se cruza con otras personas, cuando tiene un espacio donde no puede mantener esas distancias, es cuando de verdad tiene un efecto y se puede utilizar. Si al final se hace obligatorio, lo que sí que se tendrá que valorar es muy bien
cómo se conceptualizan o se expresan o se explicitan las excepciones de uso o las personas que tengan, digamos, esa posibilidad de no utilizarla por sus condiciones personales o en qué momentos pueden no utilizarla. De hecho, lo estamos viendo a diario, sigue habiendo nuevos contagios, menos, pero sigue habiendo. Ayer el programa Narra 24 Horas de esta casa entrevistó a la directora de Salud Pública de la OMS, María Neira, desde Ginebra, y puso sobre la mesa una línea de investigación que consiste en analizar esos nuevos casos, pocos como los que hay en Navarra, para saber dónde y cómo se han contagiado en periodo de confinamiento. Esta es la imagen que ha reinado durante 8 semanas en Navarra, calles vacías y la ciudadanía confinada en su casa. ¿Por qué y cómo después de 8 semanas de confinamiento se siguen produciendo contagios de coronavirus? Esta es la línea de investigación que le propone la OMS a Navarra. No solo para aislarlos y para trazar y detectar a sus contactos, sino también para llegar realmente al fondo, ya que son tan pocos casos, de entender dónde se produjo ese contagio, cómo se produjo ese contagio. Creo que sería un estudio muy, muy interesante, con pocos casos, entendiendo en dónde se falló, qué son esas medidas que no se cumplieron. No para penalizar, sino para entender. Se supone que es intrahogar, pero hay que entender cómo se mantuvo esa transmisión entonces 8 semanas. Entender para hacer frente a una situación excepcional hasta que llegue la vacuna definitiva. Hay 6 que están en estudio clínico muy avanzado y la verdad que tenemos muchas esperanzas puestas en ellas. He oído algunas predicciones de cuándo podría estar lista, también ahí sin exceso de optimismo, pero positivos, ¿no? Entre 9 y 18 meses mínimo, y ya 9 meses me parece muy arriesgado. Asegura Neira que es imprescindible mantener las recomendaciones de higiene. Lavarse las manos, dice, es una de las medidas más básicas de salud que está salvando vidas. Bueno, hay más asuntos porque el Parlamento de Navarra ha aprobado de manera unánime crear una comisión especial que debata y realice aportaciones al plan de reactivación que el Gobierno de Navarra pondrá en marcha para hacer frente a las consecuencias de la crisis. Todos los grupos presentarán propuestas de resolución en base a 4 aspectos fundamentales: reforzar la sanidad y servicios públicos, reactivación económica y modernización del modelo productivo, fortalecer los sistemas de protección social y de cuidados y mejorar el sistema fiscal. El dictamen que salga de este órgano será remitido al Ejecutivo foral. Tiene que ser una decisión compartida, es una decisión de gobierno, pero es una decisión también del conjunto de la sociedad y de los agentes implicados acerca de dónde vamos a reorientar nuestras inversiones y recursos. Los presupuestos aprobados a finales del mes de febrero es una herramienta adecuada, es una herramienta que tiene también un grado de flexibilidad y por tanto es una herramienta que se va a ver revisada, como no puede ser de otra manera, con una caída de ingresos y también con una derivación en las prioridades de la ejecución de... Y esta mañana en el Congreso, nueva sesión de control con ambiente tenso entre el PP y el Gobierno. Pedro Sánchez pide unidad a todos los partidos, pero los populares no están por la labor. El Partido Popular confirma que no volverá a apoyar una prórroga del estado de alarma. Señor Sánchez, hasta aquí hemos llegado. Le hemos apoyado 2 meses para salvar vidas, pero no le volveremos a apoyar para arruinar España por tercera vez. Y el presidente del Gobierno pide unidad a todos los partidos. No solamente para salvar vidas en el frente sanitario, sino también para salvar empresas y salvar puestos de trabajo. Pero el PP va más allá. Usted llegó tarde. Su negligencia se cuenta en miles de vidas rotas y en millones de vidas arruinadas. Si encontrara que en algo coincide conmigo, se descompondría todo su marco mental. Y el vicepresidente Iglesias advertía a los populares de que la ciudadanía no permitirá más casos de corrupción, en referencia a Díaz Ayuso y la polémica sobre su apartamento. Porque si no se lo está pagando ella y se lo está pagando un empresario, de nuevo tenemos un caso de corrupción. También quienes han apoyado al Gobierno le piden a... Una vez eliminada el riesgo de pandemia, o que esté controlada, no puede haber restricciones en el ámbito de los derechos. Apostar por un modelo neoliberal o apostar por un frente progresista. El diputado de Navarra Suma ha pedido que Navarra participe de forma justa de las ayudas del Gobierno. Navarra tiene que participar de este fondo de manera suficiente y justa, pero no solo de este fondo, sino también de otras ayudas que a nivel europeo puedan venir. Es un fondo sin trampa ni cartón. Una sesión de control al Gobierno en la que el ministro de Sanidad aprovechaba para desear la recuperación del diputado de Vox, Ortega Smith. Por favor, trasládeselo en mi nombre. Yo tengo 8 mesas
Imagínate que se juntan 10 por mesa, 80 voy a tener ahí fuera. Cuando te las empiecen a tocar o juntar o lo que sea, tienes que controlar para que, por un lado, no se supere ese límite de 10 personas y por otro, el del distanciamiento entre mesas. Bueno, estas son algunas dudas que tienen los hosteleros a la hora de abrir las terrazas de sus locales. La Policía Municipal de Burlada intensifica el control del aforo y el cumplimiento de la normativa en los bares, ya que solo han abierto 6 de los más de 30 terrazas que tiene la localidad. Tienen miedo a que haya aglomeraciones y se convierta en un foco de contagio, ya que Burlada es una de las más afectadas en la tasa de incidencia por coronavirus. Desde que se declaró el estado de alarma el 14 de marzo hemos denunciado bastantes infracciones, en total han sido más de 150 durante los primeros días o semanas relacionadas con el confinamiento. Buenas, caballero. Salida por allá y guarden las distancias de seguridad, por favor, ¿vale? Los incumplimientos al principio eran por los desplazamientos no autorizados, después fueron por no respetar las franjas horarias. Hay momentos en los que no parece que estemos en esta situación, ¿no? Intentar estar más separados, no pasear todos juntos, cuidar los grupos, bueno, un poco todo lo que se ha ido hablando, ¿no? Y tenemos que esforzarnos porque como la salida sea por zonas básicas de salud, Burlada no va a salir. Hoy por el tiempo igual poca, pero hoy poca y los primeros días... Principalmente grupos de gente joven que se junten y que no respeten las distancias de seguridad y además algunos de ellos están deseosos de que se abran las bajeras de jóvenes, pero eso sigue precintado y hasta nueva orden no quedará abierto. No cumplen con las distancias y es importante porque muchos de ellos tienen abuelo, entonces yo sí que les pido que piensen en su abuelo. Y en este momento estamos con lo de las terrazas de los bares, controlándolo, no se ha desmadrado como ha podido parecer que ha sucedido en alguna otra localidad y vigilamos eso principalmente. De una manera individual tenemos que ser responsables, modificar nuestros hábitos, que es difícil. Yo espero que no sea para siempre, que sea por un tiempo prudencial. Hemos pedido a la ciudadanía que, bueno, pues que haga esa reflexión y que sepan que si no vamos a ayudarles de la manera que sea, si tiene que ser coercitiva, pues será. Precisamente en Burlada, la Policía Nacional ha detenido a un joven de 20 años, vecino de la localidad y sin antecedentes, como presunto autor de un delito de daños sobre un total de 17 vehículos estacionados en un aparcamiento público. Los coches presentaban múltiples daños como retrovisores arrancados, arañazos en la chapa y lunas rotas. Los hechos ocurrieron el pasado mes de febrero. Más cosas. Parece que nos hemos acostumbrado al aplauso sanitario de las 8 de la tarde o tal vez sea que mucha gente está más pendiente de salir de casa a esa hora. De ahí que el aplauso que ha tenido lugar este mediodía en el hospital haya sido especialmente emotivo. Iba dirigido a todos los niños que permanecen allí estos días. Llamamiento para que los niños salgan a las ventanas y aplausos a estos héroes que permanecen hospitalizados. Es la alternativa en tiempos de coronavirus que por este 13 de mayo, Día del Niño Hospitalizado, ha realizado Sembrando Ilusiones junto a otras asociaciones. Yo todavía estoy temblando, por supuesto que ha sido muy emotivo. A mí me ha puesto los pelos de punta en cuanto he llegado aquí y me han empezado a llamar Mandarina, Mandarina, que ese es mi nombre de payasa. Ves por la ventana críos que desde que empezó este confinamiento no hemos podido volver a verles. Son críos que al final, muchos de ellos de largas estancias, que están aquí mucho tiempo y no les ves. Entonces tienes ganas de volver a verles, volver a estar con ellos, volver a jugar con ellos. Que muchas veces dices, quiero volver a ir y que no estén, que es buena señal. Pues también da pena el no volver a estar con ellos y verles ahí. Que sí que se mantiene un contacto telefónico, pero nunca es lo mismo. Entonces, pues bueno, pues aunque sea verlos desde aquí abajo, nos invitaron los de Sembrando Sonrisas y pues no hemos querido desaprovechar la oportunidad de verlos. Muy emotivo, sí, remueve muchísimo y ha sido pues la verdad es que una iniciativa preciosa que a los padres, ya te digo que nos llega pues muchísimo porque hemos pasado por aquí y estamos pasando. Hay solución para los pequeños cuyas ventanas no daban a la plaza central, pues desde esta asociación les envían vídeos para sacarles una sonrisa. A las enfermeras se lo pasan a los niños. Y de esta manera pues seguimos estando un poco presentes y seguimos haciéndoles reír, ¿no? Es un homenaje a los niños ingresados y sus familias, pero además un reconocimiento a los esfuerzos de humanización que llevan a cabo los profesionales sanitarios que trabajan por el bienestar de los más pequeños en las áreas pediátricas de los hospitales. A ellas les hemos entregado un ramo de flores y luego por otro lado también les hemos entregado globos para que se los den a los niños.
los repartan por las habitaciones. La Federación Española de Niños con Cáncer y las 21 asociaciones que la integran aspiran a que se reconozca como Día Nacional a través de este vídeo. Y más historias emotivas. Hace poco celebraba su 103 cumpleaños con una fiesta por todo lo alto en la calle Olite de Pamplona. Y ese día Loli pidió un deseo, poder pasear por la Plaza del Castillo. Y ha podido cumplirlo, vean. Esta cara de alegría es la de un sueño hecho realidad, algo tan sencillo y a la vez ahora tan valioso como pasear por la Plaza del Castillo de Pamplona. Eso es lo que deseó Loli en su 103 cumpleaños, cuando aún no podíamos salir de casa. Así que hasta ver llover en esta plaza tan querida para pamploneses y pamplonesas ha sido todo un regalo para ella. Lo ha hecho acompañada de su hija Inmaculada, que preparó esta gran fiesta ayudada por el vecindario para celebrar los 103 años de su madre. Y Loli sigue fiel a sus rutinas de cuarentena, sobre todo al aplauso de las 8. Ojalá que pueda seguir paseando mucho tiempo por su querida plaza. Eso es responsabilidad de todos y de todas, porque nuestras personas mayores se lo merecen todo. En Caja Rural de Navarra apoyamos a nuestra gente para seguir creciendo. Por eso lanzamos un plan de ayudas, financiación e iniciativas para familias, autónomos, comercios y empresas. Infórmate en tu oficina más cercana o en cajaruraldenavarra.com. Seguimos cerca apoyando a nuestra gente. Prácticamente toda la primera y segunda división prepara ya el retorno a la competición liguera prevista para junio. Osasuna entre ellos, aunque de momento en solitario en su quinta jornada de trabajo tras retornar a Tajonar. Poco acostumbrados a los entrenamientos en solitario, salvo cuando se está lesionado, hay que buscar el entretenimiento en los ejercicios. Quien no ha jugado a disparar al larguero como Lató o un zigzag sin dejarla caer e intentar encestar tras la última pica como Roncaglia. Nacho Vidal tampoco atinaba a la primera, ni a la segunda. Turno para Brasanac apuntando al larguero. Quien sí lo conseguía era Rubén García. Este último ejercicio de Vidal era más un planteamiento matemático o una jugada de billar. Con la carambola finalizaba la quinta sesión rojilla tras la vuelta al trabajo de forma individual en Tajonar. Bueno, acabamos de ver la quinta jornada de entrenamientos individuales en Tajonar y de momento no hay lesionados como ya ha ocurrido en otros equipos. Los jugadores deben tener cuidado después de tanto tiempo de inactividad, aunque con fecha de retorno de la competición las ganas por recuperar la forma pueden ser contraproducentes. Osasuna toca madera para continuar sin lesionados en esta extraña pretemporada en la que aseguran problemas físicos en los planteles a pesar de que se ha trabajado en casa. No es lo mismo el entrenamiento realizado en pleno confinamiento al que comienzan a efectuar en Tajonar. Han entrenado en espacios reducidos, todos en sus casas con cintas haciendo ejercicios aeróbicos, anaeróbicos, y la musculatura se ha adaptado a esos movimientos cortos. Y ahora volver al campo, pues yo creo que les pasará factura. Vilariño, con pasado en Osasuna, trabaja habitualmente con jugadores rojillos y de otros equipos. Ha tratado, por ejemplo, la grave lesión de rodilla que sufrió Bojan Kirkic en Inglaterra tras abandonar el Barça. Una recuperación que, como la de Chimi Ávila, sorprendió por su prontitud. Lo hicimos en 5 meses y medio, con unos riesgos que todos lo sabíamos. Pero al final tú dices, ¿merece la pena someterte a ese riesgo? Pues igual no, ¿sabes? Y estaba perfecto, ¿eh? Bojan con 3 meses y pico ya corría, ya tocaba balón, pero bueno, está la mentalidad del jugador. Si él se encuentra bien, si todos los parámetros que marcan están bien, si el servicio médico lo considera oportuno, oye, adelante. No obstante, viendo el ímpetu del argentino, él sería partidario de no correr. Todo el mundo ya se recupera en 6 meses, ¿lo quieres hacer 5 meses y medio? Bueno, pues tendrás un riesgo que tendrán que asumir, pero yo no... Particularmente yo no lo asumiría. Solo el tiempo y el resultado dictaminará si el esfuerzo de Chimi Ávila tiene su recompensa. En Caja Rural de Navarra apoyamos a nuestra gente para seguir creciendo. Por eso lanzamos un plan de ayudas, financiación e iniciativas para familias, autónomos, comercios y empresas. Infórmate en tu oficina más cercana o en cajaruraldenavarra.com. Seguimos cerca apoyando a nuestra gente.
Y antes de terminar este informativo, una buena noticia. Ya ha sido adquirida una de las esculturas del artista navarro Josécho Santos, que se pusieron a subasta en esta casa en La Muga. Los 300 euros, el precio de salida, será destinado íntegramente a las Hermanitas de los Pobres. Hoy termina el plazo para participar enviando un correo electrónico a la dirección que ven en pantalla. Bueno, nos vamos ya con la música de Trasteando desde Alsasua y desde sus casas. Más información, ya saben, en nuestra web en navarratelevisión.es. Que pasen una buena tarde. Adiós. En casa a todos por igual, aquí estamos en grupo trasteando para cantaros con cariño y amistad. Para dormir una siesta así de tranquilo, hay que estar muy tranquilo. Para darte la tranquilidad que necesitas siempre, tus seguros en Laboral Cucha.